que vamos a presentar el día de hoy se denomina Geothermal Energy Forwards the Use of Available Resources in Colombian Oil and Gas Fields. Entonces, bueno, la presentación está en inglés, pero la vamos a hacer en español. Y pues eso es un tema que ha venido creciendo en los últimos 2 años en un interés exponencial. Hace 2 años quizá apenas estaba empezando a sonar el tema en el país de la relación entre geotermia y las cuencas de petróleo. Entonces, a partir, digamos que de nuestro contacto en la industria de los hidrocarburos de Omar y el mío, lo que queremos es mostrar un poco de cómo es esa conexión entre esos dos mundos en esta charla y pues vamos a ir, como mencionó Brigitte en la introducción, desde unos breves conceptos, digamos, muy básicos para que todos podamos hablar el mismo lenguaje, hasta unos estudios donde ya hay alguna información concreta de datos de energía o de un artículo que Omar les va a presentar más adelante que él elaboró hace unos años. Entonces, siguiente, por favor, hombre. Listo, entonces la agenda, como les decía, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, luego hablar de qué es un sistema geotérmico, cómo es el marco exploratorio desde los hidrocarburos, cómo lo traemos para la geotermia, cuáles son las tecnologías que utilizamos para este fin. Eh, seguimos con entonces la parte que nos va a explicar Omar, que es acerca de los casos en Colombia, hablando de la producción de agua que tenemos, también unos datos de producción de energía, un caso específico de los llanos orientales, unas conclusiones, unas referencias. Entonces, más o menos vamos a ir en ese sentido avanzando en la charla. El siguiente, entonces, yo quiero empezar con una motivación y es mostrando cómo esas empresas de hidrocarburos a nivel mundial, las multinacionales en hidrocarburos en los últimos años, esos son datos del 2020, han venido haciendo inversiones estratégicas en el tema de transición energética, en convertir desde la parte de energías fósiles hasta compañías de energía. Entonces, empresas como BP, empresas como Petrobras, como Shell, como Total, tienen estos circulitos que son llenos, quiere decir que son esas inversiones estratégicas, los que están a medio llenar, son inversiones en investigación y en conocimiento. Entonces, digamos que ellos le han apuntado a esto en los últimos años para promover el conocimiento de esa transición energética. Entonces, avanzamos con la siguiente, por favor. Y precisamente para una industria de los hidrocarburos, digamos que es más fácil hacer esta transición porque tiene todas las capacidades ya establecidas, porque tiene un conocimiento recorrido de eso. Entonces, digamos que aquí lo que vemos en la tabla de la parte derecha son esas capacidades que tiene la industria de los hidrocarburos y que le apuntan a cada uno de estos tipos de energías. Yo creo que el cursor no se está moviendo, bueno, yo lo estoy intentando, pero que le apuntan a cada uno de estos tipos de energías de transición. En esta parte del cuadro, el cuadro gris, entonces ponen los tipos de energía que más encajan con las operaciones de hidrocarburos. Y pues yo quiero hacer énfasis en, en la parte de almacenamiento de carbono y en la parte de hidrógeno, porque son, digamos, que los tipos de energía de transición que, así como la geotermia, tienen que ver con la investigación del subsuelo y con el subsuelo, estudios en el subsuelo en general. Entonces, cuando vemos estos dos tipos de energía, pues nos damos cuenta pues que existen algunas ventajas, como que primero ya están, digamos que la parte física de las unidades físicas, ya existen los pozos, ya está la infraestructura, también que existe un conocimiento previo, estudios del subsuelo con el propósito digamos, de encontrar el potencial hidrocarburo en la cuenca. Y además que pues existe una gran familiaridad con el tema operacional de cómo se perfora un pozo y con el tema de seguridad de procesos. Entonces son simplemente como algunas de las muchas capacidades que tiene la industria de los hidrocarburos para hacer ese salto más fácil a un tipo de energía de transición como es la geotermia. Entonces, si avanzamos a la siguiente, Omar, ya como que para entrar en forma, entonces en el tema, vamos a hablar de qué es la energía geotérmica, para hacer la transición a un tipo de energía como esta, que es la geotérmica. La energía geotérmica, bueno, creo que siempre lo mencionan, pero vale la pena. Geothermos. Entonces, tierra, termos, calor, es el aprovechamiento del calor interno de la Tierra. Hay algunos puntos en la Tierra donde hay gradientes geotérmicos más altos, entonces quiere decir que favorablemente tienen temperaturas más altas, y existen unos fluidos que pueden ser de tipo vapor o de tipo líquido, que pueden ser extraídos para el uso de ya sea de la energía térmica directamente o de la energía eléctrica.
Entonces, la geotermia no es algo que es nuevo, realmente es algo que está desde el origen de la humanidad. Desde siempre se ha utilizado el calor para calefacción, se ha utilizado el calor de los pozos geotérmicos, de los manantiales, para cocinar, para secar alimentos. Entonces, es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Esos son los usos directos. Lo que vemos acá en el diagramita, creo que se está moviendo el cursor, es que podemos aprovecharlo también para la extracción de estos fluidos geotérmicos calientes de alta temperatura, que cuando llegan, cuando logramos convertirlo, digamos, en vapor, hay veces está totalmente, digamos, en estado de vapor, hay veces tiene que llevarse a estado de vapor, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de las tecnologías. Entonces llegan a una unidad que hace que este vapor mueva una turbina y que pueda generar energía eléctrica. Ese es un uso indirecto de la geotermia, y esto es un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Esto es un ciclo cerrado porque cuando este vapor logramos condensar, entonces puede ser nuevamente reinyectado, y es un ciclo pues cerrado, volviendo, digamos, a empezar todo el proceso. Entonces en la siguiente podemos ver esta rama de usos de la geotermia que les mencionaba anteriormente, que puede ir desde descongelar nieve hasta la parte de generación de energía eléctrica, que es lo que ya tenemos en la parte superior. Y esto dependerá mucho de cuál es la temperatura que tenemos en ese fluido. Entonces vemos en la parte de abajo que va desde 0 grados hasta 300 grados. Dependiendo de esa temperatura, el tipo de fluido va a ser o en una fase líquida, o en una fase combinada, o en una fase solamente de vapor. Y esto va a tener implicaciones en el tipo de planta que yo voy a utilizar para, digamos, lograr obtener ese tipo en este caso, tipo de energía eléctrica que voy a obtener de la energía térmica inicialmente. Entonces, estos usos de la geotermia van, como les comentaba, desde descongelar nieve hasta para invernaderos, y llegando hasta secado de alimentos, destilación de agua, y finalizando en la parte de la electricidad. Vamos a prestar mucha atención a este rango de temperaturas entre 100 y 150, porque es el rango de temperaturas en el que nos vamos a mover aproximadamente, en lo que vamos a hablar ahora en el aprovechamiento de la geotermia en cuencas sedimentarias, donde el tipo de utilidad, de unidad que se utiliza es este tipo de utilidad binaria, de unidad binaria. Entonces, podemos avanzar a la siguiente. Y la geotermia, confrontada con otros tipos de energía renovable, pues tiene unas ventajas muy características. La primera, que reluce fuertemente, pues es el contenido de dióxido de carbono. Comparado con otras energías fósiles como el carbón y los hidrocarburos, pues es casi la décima parte, son 100 gramos por hora de dióxido de carbono por hora. Entonces, pues es considerablemente menor. Hay otros tipos de energías renovables que aún el impacto es menor, pero hay una cosa que es muy importante en la energía geotérmica, y es su factor, el factor de estabilidad. El factor de estabilidad, eso se refiere, factor de disponibilidad, perdón, se refiere al tiempo que ese tipo de energía está disponible constantemente, sin interrupciones, en un periodo de tiempo determinado. Entonces, acá vemos que la energía geotérmica está en un rango de 84% hasta 90%, y es equiparable con la energía nuclear. El único tipo de energía que alcanza esos factores de disponibilidad tan altos es la energía nuclear. Y esto es algo pues que marca la diferencia en otros tipos de energía como la eólica, la hidro y la solar, porque pues son tipos de energía que están supeditados al clima. Entonces, si un día no llovió, las hidroeléctricas no van a funcionar bien. Depende también de qué cantidad de radiación solar hay, de qué cantidad de viento hay. Entonces, la energía geotérmica es una de las energías más estables que existen. Entonces, avanzamos al siguiente. Listo, entonces vamos a hablar de qué es un sistema geotérmico, cómo funciona un sistema geotérmico clásico. Aquí tenemos el clásico sistema geotérmico, donde hay una fuente de calor, que en este caso es magmática. Hay una roca reservorio, que en este caso acá son unas calizas. Tenemos unas fracturas, una roca sello que está impermeabilizando esta roca reservorio para que los fluidos permanezcan acá. Y por supuesto acá hay una zona de recarga. Pues yo creo que lo que voy mostrando con el cursor está un poquito atrasado, pero ahí ustedes me van entendiendo. La zona de recarga, que son las nubes que están en la parte de arriba, la lluvia, entonces esa es la parte realmente relacionada con las partes más altas, con los piedemontes, y es lo que permite que haya esa infiltración de agua
en el interior de la Tierra y ayudado por esas grandes fracturas que podemos observar acá. Es un clásico sistema geotérmico. Los sistemas geotérmicos pueden ser, digamos que se pueden clasificar de muchas formas, pero una de las clasificaciones más conocidas quizá es la de los sistemas volcánicos y los sistemas sedimentarios. Entonces, un sistema volcánico, pues, es aquel la actividad volcánica es la que es la fuente de ese calor. Generalmente son sistemas que son poco permeables, poco porosos, y esa permeabilidad, porque pues son rocas de tipo ígneo, de tipo metamórfico, no son rocas sedimentarias, esa permeabilidad se la da muchas veces las grandes fracturas que conectan desde superficie hasta el fluido en donde sea que lo encuentres, si en un acuífero o si es por recarga desde la superficie. Generalmente el tipo de mecanismo de calor en estos sistemas es por convección y eso quiere decir que el calor es transportado por un fluido. Cuando vamos a los sistemas sedimentarios, que es el que vemos en la parte inferior, entonces son rocas sedimentarias que al contrario pues tienen una buena porosidad, tienen buenas permeabilidades, pero en estos sistemas el calor se transmite por conducción. Por conducción es transferencia de calor casi que simple como de una molécula a otra y puede decirse que de sólido a sólido. Entonces, teniendo en cuenta esos dos tipos de ambientes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde hay algo pues muy interesante, quizás las personas que ya están relacionadas con él, o las personas que ya sabemos del mundo de los hidrocarburos, los geólogos, ingenieros y quienes estamos en creo que todavía no ha pasado. Intentamos otra vez pasar a la siguiente. Está como demoradito, listo. Entonces, esto es muy interesante porque ya nos hemos podido dar cuenta que resulta que hay muchos de los elementos que tienen un sistema geotérmico que son muy parecidos a los de un sistema petrolífero, ¿cierto? Encontramos que hay rocas reservorio, que también hay rocas sellos. Acá tenemos una columna, digamos, esquemática litológica de la cuenca de los llanos. Aquí marca cuáles son esas rocas fuente, cuáles son esas rocas reservorio, pero si recordamos, pues son elementos comunes entre los dos sistemas. Lo único pues es que aquí estamos buscando no hidrocarburos, estamos buscando ese vapor de agua a altas temperaturas. Hay otros elementos que también son muy importantes como las zonas de recarga. Cuencas como los llanos, por ejemplo, es un elemento fundamental porque hace, o sea, a los estudios últimamente pues han demostrado que ese hidrodinamismo tan fuerte lo que hace es arrastrar los hidrocarburos y muchos de los pozos han resultado en agua. Entonces, es un factor que también ha sido ampliamente estudiado en muchas cuencas petrolíferas. Y pues digamos que lo ideal es nosotros poder entender cómo esta conexión y poder del conocimiento que tenemos estudiando esos sistemas petrolíferos, extrapolarlo al conocimiento de un sistema geotérmico y ver ese potencial que puede tener. Podemos avanzar a la siguiente, porque entonces ahora vamos a empezar a ver una serie de, digamos, de elementos, de herramientas y de tipos de estudios que desde la parte exploratoria de los hidrocarburos nos pueden ser muy útiles para evaluar el potencial geotérmico de una cuenca. El primero que pongo acá pues es los estudios geofísicos y los estudios estructurales. Los estudios geofísicos, acá tenemos unos estudios de métodos potenciales, unos mapas de gravimetría y de magnetometría total, que pues digamos que son muy útiles primero para conocer dónde está la profundidad del basamiento, para entender cuáles son esas áreas de pronto más que podrían tener temperaturas más altas y además para establecer si es viable que haya un yacimiento geotérmico. Es información muy útil para este fin. A la derecha tenemos un mapita estructural también de la cuenca de los llanos. Digamos que todo esta parte exploratoria es información de la cuenca de los llanos de la ANH, y pues lo quiero conectar con lo que vamos a ver después del estudio que hace Omar ya de los datos concretos, para ver cómo uno parte desde esos estudios regionales y puede llegar a obtener información digamos, tangible de qué cantidad de energía puede llegarse a generar. Este mapa, volviendo al mapita estructural, entonces nos muestra unos corredores estructurales que van a ser muy útiles para entender cuáles son esas zonas de recarga, dónde están las posibles zonas de recarga, acompañado también de la interpretación sísmica que vemos en la parte de arriba, que como todos conocemos es ampliamente utilizada en la interpretación sísmica en el mundo de la exploración de los hidrocarburos. Ahí dale un clic, Omar, porfa, a ver si carga lo siguiente. Eh, Creo que está un poquito demorado, pero bueno, entonces estas cosas apuntarán
a entender cuáles son esas zonas de recarga de los fluidos y a entender dónde podemos tener nuestro reservorio geotérmico. Pasamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente, entonces, tenemos otro tipo de información que tenemos muchísimo en la industria de los hidrocarburos y es los registros eléctricos. Entonces, a partir del estudio de esos registros eléctricos, ya conocemos de por sí cuáles son las propiedades de un reservorio. Si quieres, le puedes dar clic, Omar, las propiedades de un reservorio. Y podemos entonces entender si ese reservorio geotérmico tiene estos rangos de permeabilidades entre 20 y 30, 15, 25, que es lo mismo, digamos, que está buscando uno cuando busca hidrocarburos y que también permitiría almacenar este vapor de agua o este fluido geotérmico. Y a partir de esta información, por lo que uno puede construir son mapas como el que está a la derecha, que es un mapa de porosidad y que precisamente nos daría una idea de dónde tener mayor potencial de un mejor reservorio geotérmico. Entonces podemos pasar a la siguiente. Eh, Vamos a la siguiente, entonces esto, están los estudios de... la temperatura es un factor indispensable, es una de las cosas que más se quiere estudiar, porque pues evidentemente es lo que va a definir si eso tiene potencial de generar electricidad en este caso o no. Como veíamos, hay solamente unos rangos de temperatura en los que se forma, en los que digamos, la tecnología permite generar esa electricidad. Entonces, pues en la industria de los hidrocarburos también tenemos mucha información de temperaturas que podemos integrar. Tenemos mapas estructurales de las secuencias de interés, tenemos datos de BHT, Boron Hole Temperature, los datos de fondo de pozo, que son ampliamente distribuidos, casi que todos los pozos tienen esta información. Y pues a través de una integración de modelos, de toda esta información, de toda esta información, digamos, de GIS, de datos de temperatura, lo que podemos hacer es pues esto, entender cómo es esta distribución de temperaturas para finalmente pronto dar una idea de cómo se mueve el flujo de calor, de cómo es esta diferencia en una cuenca. Si quieres le puedes dar clic, Omar, a la siguiente. Entonces, exactamente esto va a impactar en el flujo de calor. Ahí le puedes avanzar a la siguiente, Omar. Y siguiendo con el tema de las temperaturas, pues tanto en la perforación de pozos exploratorios como ya en su fase de producción, tenemos fuentes importantes de datos de temperatura. Como les mencionaba hace un momento, pues entonces los de BHT van a ser estos que son más fáciles de conseguir, que casi todos los pozos los tienen, pero pues que quizá no son los más confiables porque a veces las herramientas no están calibradas. Los datos de BHT son obtenidos con una herramienta que se pone, digamos, es como un termómetro de mercurio, parecido a los termómetros que utilizamos convencionales para medir la temperatura. Se ponen en la punta de alguna de estas artas donde están las herramientas y por lo general entonces la que está, digamos, en la parte que va a llegar a la parte, a la profundidad total del pozo y mide esta temperatura. Entonces es un dato que casi todos los pozos tienen, que se corre con varios registros, pero que a veces no es tan certero porque elementos como la circulación del lodo influyen en esta toma del dato de temperatura y también el hecho de que se corra con varios registros diferentes y puede cambiar. Tenemos, sin embargo, otro tipo de información de temperaturas como los datos de multiprobador de formaciones, los datos de logs de producción, los PLTs y los PBTs. Estos son un poco más confiables, cada uno pues también tiene sus ventajas y sus desventajas, sus limitaciones, pero entonces algunos de ellos miden directamente el fluido de la formación. Y pues, digamos, la parte mala del asunto es que muchos de estos están solamente en los pozos más nuevos, pero pues pueden complementar de una forma muy buena los datos de BHT, que son los que, como comentaba, son los más abundantes y los más fáciles de encontrar. Avanzamos a la siguiente, Omar, por favor. Eh, y en esta parte entonces vamos a hablar también de la integración de la información geoquímica. Esto es, pues un estudio de un mapa de los llanos también, en donde se analiza la distribución de la salinidad en la cuenca de los llanos. Entonces, y cómo esa salinidad puede estar relacionada con variaciones regionales de temperatura. Entonces, identificando con esos geotermómetros cuáles son los elementos más afines a altas temperaturas, a bajas temperaturas, podemos tener un mapa de pronto que pueda amarrar esos datos de cómo es la distribución de este flujo de calor igualmente. Ahí le puedes dar siguiente. Le puedes dar siguiente, Omar. Ahí nos va a decir que esto apunta para la variación del sistema termal de hidrocarburos.
Y con todo esto, entonces, pues a lo que podemos llegar es a utilizar una metodología que también utilizamos nosotros en el mundo, que se ha utilizado mucho en la parte de prospección de hidrocarburos, que es la metodología de los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo pues son una suma de cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente. Se suma entonces si existe reservorio, si hay un flujo, si hay una roca sello, y pues para este caso, entonces, lo que podemos hacer es reemplazar esos elementos por elementos que le apunten a la parte geotérmica. Y sumando estos elementos, entonces puedo llegar a obtener un mapa de riesgo donde regionalmente yo puedo decir, listo, en esta parte tengo, se conjugan todos los elementos y va a ser más factible que yo pueda desarrollar mi potencial geotérmico. Y pues con un objetivo de encontrar seguramente esas profundidades que a más de 100 grados van a estar disponibles para o van a tener esa factibilidad de desarrollar energía eléctrica. Entonces ahora con esto yo le abro paso a Omar para que nos muestre esto tangiblemente, cómo se puede utilizar en un ejemplo en los llanos orientales. Bueno, muchas gracias Daniela por tu intervención y buena tarde a todos, buen día a todos. Bueno, después de que Daniela presentó la parte introductoria, la fase exploratoria, qué datos son de interés para al momento de hacer un estudio geotérmico, ahora vamos a ver qué tipo de tecnología es la que tenemos disponible para realizar esta extracción de energía, esta producción de energía. Daniel habló inicialmente, bueno, dentro de las tecnologías que tenemos para la explotación geotérmica están las plantas del tipo ORC, que son las de ciclo orgánico de Rankine, o también llamadas las plantas binarias. También funcionan otras plantas que pueden ser las plantas de vapor seco o las plantas de tipo flash, pero por temas de temperatura, que podemos estar en rangos de 80, 90, 100, hasta los 150 grados centígrados, las plantas que se utilizan para este caso son las plantas binarias. Como tenemos acá en la imagen, este es el caso de una planta binaria instalada en las montañas rocosas. Es una planta binaria que produce aproximadamente 250 kilovatios. Y dentro de esta, si no estoy mal, dentro del fabricante de esta planta está Ormat, que es nuestro socio corporativo, que está con Ageocol. Y ya para explicarles un poco de lo que es la parte de cómo es un esquema de una planta binaria, entonces básicamente tenemos que pensar en dos fluidos. El rojo sería el fluido geotérmico, el que se produce, digamos, en los campos petroleros, en este caso. Y el fluido acá de la línea verde sería el fluido llamado el fluido de trabajo o un fluido secundario, que normalmente pueden ser hidrocarburos. En este ciclo normalmente lo que hay es una transferencia de calor en esta parte. La línea verde, el fluido secundario, es un ciclo cerrado. Él se calienta, aumenta presión, se evapora, entra a la parte de evaporación, llega a la turbina, después otra vez se enfría, este fluido es condensado, es bombeado posteriormente y vuelve y comienza su ciclo. Entonces acá tenemos una animación donde tenemos el fluido geotérmico, puede ser en fase, normalmente, bueno, esas temperaturas pueden ir en fase gaseosa, en vapor o en fluido. Y el fluido secundario es un fluido que normalmente tiene unas propiedades termodinámicas donde llega a su punto de evaporación a más bajas presiones y temperaturas. Bien, entonces ya tenemos una tecnología disponible. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Resulta que en Colombia, bueno, en el caso de Colombia tenemos un flujo másico que vendría de las aguas de coproducción. En la literatura normalmente para el aprovechamiento geotérmico de estas aguas son llamadas aguas de coproducción. Entonces aquí tenemos un flujo másico, una cantidad de flujo y a una temperatura. Entonces esto con estos dos factores tenemos una generación de energía eléctrica. Este es la gráfica de la derecha, es una gráfica muy común para el momento de llevar a cabo proyectos geotérmicos, en donde tenemos en la parte izquierda cuál es el riesgo, en la parte derecha sería el costo del proyecto, y acá tenemos, digamos, la rentabilidad va aumentando con el tiempo. Cuando un proyecto se empieza, nomás esta parte del pre-survey,
En esta parte es donde se ven si es un campo geotérmico convencional, si hay manifestaciones hidrotermales, no sé, en superficie. Después de esto ya se hacen los estudios geofísicos, ya viene lo que mencionaba Daniela, que vienen, no sé, estudios gravimétricos, estudios sísmicos, estudios de magnetotelúrica. Normalmente es muy utilizado, la magnetotelúrica es muy utilizado para la parte exploratoria. Después viene el testeo de unos pozos, de perforación, una planificación, y a medida que pasa el tiempo y que obviamente más estudios hayan, el riesgo baja, el costo de la inversión aumenta, pero lo básico de tener la exploración en campos geotérmicos es que ya estaríamos en esta fase de la construcción. O sea, ¿por qué? Ya disponemos de un recurso que lo conocemos el campo, tenemos perforaciones, ya es un campo que se conoce desde la parte técnica, entonces ya se partiría con tener ya el recurso en superficie, y con este recurso en superficie ya es posible generar energía eléctrica, como el caso de Parets, que hace un par de semanas presentaron su trabajo. Y según este artículo, ¿cuáles son las ventajas? Pues que tenemos, como les comentaba, una infraestructura de petrolera existente, ya hay unas tecnologías establecidas, ya se conoce el reservorio, se conoce el campo, y algo importante acá es que si se aprovecha esta parte geotérmica, se incrementa la vida del campo y se podría generar energía eléctrica y seguir obteniendo el crudo. Y estos campos son muy usados donde el corte de agua es mayor del 90%. Bueno, ya hablando del caso Colombia, esta información fue extraída, bueno, estos datos que les voy a mostrar ya están en un artículo que se los compartiré al final, un artículo que presentamos junto con Pablo Aguilera y los ingenieros de El Salvador de la GEO, en donde mostramos estos resultados y al final les compartiré esta información. Bueno, esto fue presentado el martes en el Congreso Mundial de Geotermia que se está llevando a cabo en Islandia. ¿Qué es lo interesante? Según esta información obtenida de la ANH, la producción, esto es por años, en la parte izquierda, la producción de crudo está del orden desde el año 2013 hasta el 2019, que es cuando estaban las cosas estables, antes de pandemia. Teníamos una producción de crudo aproximadamente del 1.000.000 de barriles por día. La producción de agua, según un reporte presentado por la Asociación Colombiana de Petróleros, se reportaron estos 3 años, 2013, 14 y 15, en donde la producción de agua, de las aguas de coproducción en este caso, estarían rondando los 10 millones de barriles. Este dato nos daría un corte aproximado, un corte de agua del 92.3%. Estos posteriores años no presentaron esa información, sin embargo, la extrapolamos para poder obtener esta curva hasta el año 2019. Lo importante de todo esto es que según el documento presentado también por este reporte ambiental de la Asociación Colombiana de Petroleros, en donde se dijo que un barril, que por cada barril en Colombia, por cada barril de crudo producido, se obtienen 12.02 barriles de agua. Es una producción tremenda. Como les decía, es del orden del 92.3%. ¿Y cuál es la destinación final de estos fluidos? Un 1% va en un 68% va a la reinyección y el 32% va a la disposición ya finalmente en superficie, ¿no? Entonces esa es más o menos la información que se tiene. Entonces es un recurso de agua increíble que tenemos en Colombia a diferentes temperaturas, que ya les voy a hablar de eso. Entonces, para hablar de estas temperaturas, inicialmente tenemos como les decía, el caudal. Ahora tenemos las temperaturas. Este mapa fue generado por trabajos realizados por el equipo de Claudia Alfaro en el Servicio Geológico. Se tienen las cuencas, acá tenemos las cuencas en la izquierda, las diferentes cuencas, y un mapa de gradiente de temperatura. Esta información se obtuvo de 4.400 pozos. Esta es información básicamente de datos petroleros. La temperatura, según lo registrado para este mapa,
se encontró entre 42 y 179 grados centígrados, donde el pozo Cumaral 1AX fue el que entregó la mayor temperatura a una profundidad aproximadamente de 5.319 metros. Esto es para la cuenca Llanos Orientales. Y las profundidades en sí de todos estos pozos están entre 515 y 6.276 metros. En este mapa es importante mencionar que el pozo Nereidas es creo que es hasta el momento el primero, bueno, no sé si el último, pero hasta el momento es el pozo geotérmico perforado. Este está en el volcán Nevado del Ruiz, en donde el gradiente encontrado allá es aproximadamente de 140 grados centígrados por kilómetro a una profundidad de 1.356 metros. Esta información obviamente no está dentro de este mapa, ¿sí? Pero para tener en cuenta, este es el pozo geotérmico perforado allá en el volcán Nevado del Ruiz. Bien, después de obtener este mapa de gradientes, el Servicio Geológico determinó que habían unas anomalías principales. Digamos, esta anomalía principal, estos colores más rojos, en los llanos orientales, acá tenemos una tendencia noreste, tenemos acá una anomalía de gradiente geotérmico alta en la cuenca de la cordillera oriental, en Catatumbo y en Caguán Putumayo, en donde se establecieron estos valores de máximo gradiente, de promedios y el rango de la profundidad de las medidas. Estos datos, entonces, estos son los principales gradientes que halló el Servicio Geológico. Y adicionalmente, nosotros viendo la cantidad de producción de crudo y de aguas de coproducción, adicionamos a un estudio que vamos a mostrar adelante, la cuenca Cesar Ranchería y la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Uno, por la anomalía que hay acá en Cesar Ranchería, y dos, porque en el Valle Medio del Magdalena los flujos de aguas de coproducción es altos. Bien, entonces teniendo en cuenta estas anomalías en las cuencas sedimentarias, tenemos entonces la de los llanos orientales, la de la cordillera oriental, Caguán Putumayo, Catatumbo, Cesar Ranchería, que lo adicionamos, y Valle del Medio del Magdalena. Los colores grises indican la producción de crudo en los diferentes años desde el 2013. Y la barra azul es las aguas de coproducción para el año 2019. Entonces recuerden que teníamos aproximadamente del orden de 10 a 12 millones de barriles por día en Colombia. Acá ya tenemos la producción para el 2019, por ejemplo, de llanos orientales, que es del orden de los 8 millones. Bueno, esto está logarítmico. Y las dos principales serían llanos orientales y Valle Medio del Magdalena, en producción de agua. Después de esto, de ver que acá tenemos las principales anomalías de temperatura, de gradiente de temperatura, y tenemos los caudales, entonces básicamente analizando, haciendo un filtro de datos, qué campos me producirían una cantidad o me producen una cantidad mayor de 36.000 barriles por día. Entonces estos campos serían los campos de interés para cada cuenca sedimentaria. Campos que podrían, o sea, estos nos dan quizás una luz verde para decir, bueno, estos campos tendrían un potencial para la generación de electricidad a partir del uso de las tecnologías de plantas binarias. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, acá son unas cuantas, Chipirón, Caño Limón, no sé, acá Floreña, Tigana, Jacana, bueno, Quifa, hay varios. En la parte del Caguán Putumayo aparece Moqueta, Platanillo, Coembi, Costa Ayacu. Acá en el Valle Medio del Magdalena, Casabe, Palagua, no sé, Infantas, La Cira, Llanito Unificado. Y acá hay un pozo, hay un campo interesante que es el Acordeonero en Cesar Ranchería también. Entonces, para tener en cuenta, estos son todos los campos que tienen una producción mayor, que podrían tener una producción mayor, según datos del 2019, de 36.000 barriles por día de aguas de coproducción. Vale. Ahora, para calcular un potencial aproximado de esta generación de energía, se utilizaron dos metodologías.
Una es la metodología de Exergia y la otra es el modelo MIT. Este es un modelo que, bueno, se encontró en este artículo de Agustín. La parte de Exergia lo que me indica cuál es la cantidad máxima de trabajo que puede ser extraída. Esto sería como un límite superior, un valor un valor alto, en donde, bueno, esto está en función de la temperatura ambiente, está en función de, bueno, de entalpías, de los flujos másicos, entalpías, temperaturas de entrada al fluido y las entropías. Y para el método del mid-model se tiene en cuenta es las temperaturas de entrada y salida de fluido, bueno, con las entalpías, una eficiencia térmica, que esta es una relación que se obtuvo a partir de varias plantas binarias que operan entre como 100 y 150 grados centígrados. Y finalmente, pues para obtener qué cantidad de energía se podría ser extraída. Esto se encuentra más detallado en el artículo que les mencionaré más adelante. Y acá tenemos entonces cuál es la producción. A partir de datos, bueno, para los datos de temperatura ambiente de todos ellos, menos Cordillera Oriental, digamos el de los llanos orientales fue de 30 grados centígrados, para Cordillera Oriental 15 grados centígrados. Tuvimos en cuenta una temperatura del recurso que iba desde los 80, 100, 120, 140 grados centígrados. Esto lo que nos dice, bueno, acá tenemos para cada cuenca el método, el de Exergia y el método mid-model, ¿sí? En esta parte, entonces, finalmente, siendo muy conservadores y yéndonos por, digamos, que tuviésemos la energía más baja de 80 grados centígrados, con estos datos de 80 grados centígrados podríamos obtener en estas cuencas sedimentarias, por el método de Exergia, que es el límite alto, ¿no? Del orden de 287 megawatts. Y si utilizamos el método mid-model, es aproximadamente 170 megawatts, donde la cuenca llanos orientales, en este caso, nos entregaría la mayor cantidad de energía, del orden del 81% de la energía para todas estas cuencas, con este valor, con 137 megawatts. Entonces, esta es una primera aproximación de qué tanta energía podríamos obtener en las cuencas sedimentarias que según el gradiente de temperatura tienen las mayores anomalías, y datos de la NH, qué producción de agua podríamos obtener por cada cuenca y por campo. Entonces, esta es una aproximación, ya que nos diría, bueno, si nos vamos acá abajo, no sé, 170 megawatts. Ahora, yéndonos hacia, nosotros realizamos un análisis para los llanos orientales, en donde a partir de datos aproximados, de datos de temperatura y de caudal en la cuenca de los llanos, entonces realizamos el estudio para dos casos. El primer caso, un flujo másico de 61 kilogramos por segundo, una temperatura de entrada, acá les voy a poner, una temperatura de entrada, bueno, para el primer caso 82 grados centígrados y el segundo caso 88 grados centígrados. Y las temperaturas de salidas de menos 10 grados centígrados. Este menos 10 grados centígrados lo tomamos de un fabricante, creo que fue de Ormat, según los requerimientos de Ormat, de un fabricante, de un artículo presentado, y la temperatura de condensación de 37 grados, que sería la temperatura de condensación en esta parte. Es importante tener en cuenta después estas presiones de vaporización, y acá iría el flujo másico. Entonces aquí iría el fluido geotérmico, el fluido de los campos petroleros, con un flujo másico, una temperatura de entrada. Esta temperatura de salida entonces tendría una caída de 10 grados centígrados. Esos 10 grados centígrados es la energía o el calor que le entregaría al fluido secundario. Entonces la idea era saber, a partir de estos datos, que son datos aproximados, qué potencia podríamos obtener, qué potencia podríamos generar. Bueno, aquí antes se me olvidaba mencionarles, para este estudio realizamos el análisis con 4 fluidos de trabajo: el R123, R245FA, R123A y el isopentano. Estos son fluidos de trabajo de diferentes fabricantes.
Acá tenemos, solo por tiempo, les voy a mostrar el resultado para el caso, este es para el caso, a ver, 200, este es para el caso uno, en donde tenemos a partir de la potencia que se podría adquirir, cada curva indica, cada curva y cada color indica un fluido de trabajo. Entonces entramos se obtiene temperaturas y a partir de unas presiones de vaporizaciones que previamente se deben calcular. A partir de eso, entonces ya obtenemos acá unos datos finales en donde el fluido que, digamos, si se analizan los diferentes fluidos, el fluido que entrega mejores características es el isopentano, en este caso, que genera para el caso uno aproximadamente 200 kilovatios. Entonces, no sé si recuerdan o los que estuvieron en la presentación de Parets, creo que ellos tenían una generación aproximadamente de 100 kilovatios. Este cálculo realizado nos dio que con los datos de entrada mostrados podríamos generar 200 kilovatios para el caso uno y hay 320 kilovatios para el caso 2. Es importante mencionar que las presiones de vaporización para el isopentano son más bajas y los fluidos de trabajo. Esto indica que vamos a necesitar menor cantidad de fluido secundario o fluido de trabajo y unas presiones de vaporización más pequeñas que lo que hacen es que las bombas y todo el sistema que se mueve en esta planta binaria pueden ser más pequeños, no son tan robustos. Entonces el isopentano presenta los mejores resultados para ambos casos. Ya para mostrarles esta parte económica, la parte económica se encargó más que todo hacerla de Pablo Aguilera, que él hace parte de Geocol, en donde se analiza el valor presente neto. Estos valores ya positivos ya quiere decir que son valores acertados, que puede ser un proyecto que es un proyecto que es viable. Entonces tenemos, según para la planta de 200 kilovatios y para la planta de 320 kilovatios. Tenemos estos valores de valor presente neto. Algo importante que después de estimar costos, los diferentes costos para la planta de 200 kilovatios tendríamos del orden de un costo de $2.900 por kilovatio para la planta de 200. Y para la de 320 se baja un poco, $2.625 por kilovatio. Esto es importante, estos son siempre factores que se ven al momento de tener en cuenta una planta. Y tenemos acá que la parte del retorno, el payback, estaría para la planta de 200 de 7 años y para la de 320 de 9 años. Y algo importante también, ¿cuál sería el costo acá del kilovatio hora? Aquí está el orden aquí el orden del kilovatio está del orden de los 4 centavos y de los 6 centavos de dólar. Entonces, este es un valor importante para tener en cuenta. Ya como conclusiones, entonces tenemos que estas cuencas sedimentarias que les había comentado, llanos orientales, cordillera oriental, Caguán, podrían tener una capacidad de hasta 170 megavatios en producción si se aprovecharan esos recursos. Y la cuenca llanos orientales, por su gran anomalía también la anomalía térmica que presentan con la tendencia nororiental, podría aportar del orden del 81% a este potencial, con aproximadamente 134 megas. Acá tenemos, como hablaba Daniela, también hablaba que el riesgo exploratorio, también la parte de costos asociados, la parte de información disponible en la exploración, la experiencia de conocer los campos, esto también hace que el riesgo se baje, ¿no? Porque ya estamos en una etapa avanzada, obviamente de exploración y de producción, ya se tiene el recurso en superficie. Acá que se analizaron estos 4 fluidos secundarios y se aplicó en los 2 casos para la cuenca llanos orientales. Acá interesante pues que tenemos, para el caso 1 podemos obtener entre 177 y 200 kilovatios.
Y para el caso 2 podemos obtener entre 315 y 355 kilovatios, donde el isopentano es el que presenta valores más bajos de presión de vaporización, de flujo de trabajo, de flujo másico de trabajo. Y acá ya entrando con los valores de los costos, como les comentaba, 2.900 para las de 2.900 y de 2.600 dólares por kilovatio. Ese es un factor que es importante tener en cuenta. Y acá los valores del costo por kilovatio hora, de 4 centavos y de 6 centavos. Y es importante que para este análisis se tuvieron en cuenta, eso no lo mencioné antes, pero para este análisis se tuvieron en cuenta la ley de incentivos que propuso el gobierno, la ley 1715-2014, en donde hay unos incentivos para trabajar con este tipo de energías alternativas, de energías limpias. Acá algunas referencias, perdón. Y ahí entonces está Daniela. No, pues bueno, para terminar, simplemente para hacer una pequeña cuñita de que en la Geocol hacemos charlas cada 15 días como parte de un proyecto que se denomina Aprende Geotermia. Ya desde el año pasado esta iniciativa está andando, entonces pueden visitar el canal de YouTube y ahí pueden pues ver las charlas que están pregrabadas. Si quieres la siguiente. La siguiente cuña es que también justamente en este mes y en conjunto con la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo estamos desarrollando el mes de la geotermia, entonces pueden visitar tanto las redes sociales de la asociación como de AGEOCOL y pues hay muchas charlas y de hecho va a haber un foro a finales de este mes en el que logramos la interacción de varias empresas operadoras, entre esas precisamente Ormat, Baker, Ecopetrol, para que nos hablen un poco de su experiencia en este tema de cómo han abordado ellos el conocimiento desde el oil and gas hasta la geotermia. Entonces, pues los invitamos a que igual estén también muy pendientes de las redes y de las publicaciones. Y para finalizar, entonces, justamente, y digamos muy en línea con lo que estamos hablando, el año pasado fue la Universidad de Texas en Austin, este año pues patrocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, se desarrolla el Pivot 2021 y el Pivot es precisamente ese salto entre el mundo del oil and gas y la geotermia. Y pues bueno, esto es gratis, este año va a ser virtual también. Pueden entrar a la página Pivot 2021 y inscribirse, es del 19 de julio al 23. Entonces ya está próximo y realmente que hay mucho material interesante, experiencias de países que tienen mucho bagaje en esto y que ya van un paso mucho más adelante en tecnología. Entonces, pues está muy en línea con lo que estamos mostrando y bueno, listo. Y eso es todo y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias Daniela y Omar por todas las invitaciones. Yo también aprovecho para invitarlos, recordarles que este es un ciclo de charlas y que vamos a hacerlas cada semana intermedia, entonces por mes, cada miércoles tendremos un nuevo tema. Creo que ya tuvimos 2 presentaciones de geotermia, entonces los próximos temas van a ser de otros tipos, de otras fuentes de energía. Pero bueno, ahora pasando a las preguntas. Eh, Voy a leerlas en el orden en el que las escribieron. La primera es, ¿cuál es el tiempo de vida de un proyecto geotérmico desde su operación hasta su abandono? Pues bueno, yo no sé si Omar quiera complementar de pronto un poco más con las plantas binarias. Yo sé que para las grandes plantas de vapor, digamos las que utilizan solamente ese tipo de fluido, es aproximadamente que de 30 años, pero pues es porque es la vida útil de la unidad. Pero en realidad el campo geotérmico pues puede tener una vida útil casi que infinita. Entiendo que para las plantas más pequeñas como las ORC, que son las binarias que explicó Omar, puede ser un poco menos, hasta de 10 a 20 años, pero bueno, no sé, Omar, si me complementas ahí. Sí, de hecho, bueno, la pregunta es la vida de las plantas, ¿cierto? De hecho, Sí, en El Salvador, que es, conocí en el 2019, allí hay diferentes plantas. Hay una planta binaria que conocí, aproximadamente, no estoy si estoy mal, del orden de 8 megas.
pero en El Salvador aproximadamente están explotando como desde el año 70, 80, 1970, 1980. Entonces, si la vamos a ver hasta ahorita, o sea, ya llevarían, no sé, como el orden de 40, 50 años. Entonces, claro, pero sí, lo que dice Daniela también, eh, ellas van 20, 30 años, pero ya se pueden extender. Bueno, gracias. La siguiente pregunta dice, bueno, son dos preguntas en realidad, de Gustavo Chacón. Para generar los mapas de Play, ¿qué metodología utilizan? Si es a nivel de campo o a nivel de cuenca, sobre todo cuando hay poca cantidad de pozos. Bueno, pues por lo general lo que uno hace cuando hace análisis de riesgo de play es, digamos, para hacer análisis a nivel de cuenca. A nivel de campo, de pronto hacen estudios un poco más puntuales como modelos estáticos o modelos dinámicos, pero pues evidentemente siempre va a ser un inconveniente la poca información. Por eso, digamos que la idea es uno poder sacar provecho de este recurso de cuencas maduras como los llanos orientales, que tienen un amplio, digamos, espectro de información en todos los sentidos. Entonces, la metodología, no sé si se refiere como una metodología particular, pues es decir, que lo que uno hace digamos, en exploraciones es que le da a cada elemento del sistema una calificación, la estandariza de un número, por ejemplo, de 0 a 1 o de 0 a 100%, y después multiplica los riesgos asociados a cada uno de esos elementos y eso genera un mapa de riesgo general, pero entonces, como decía, es a nivel regional. Si uno quiere mirar a nivel de campo, entonces tiene que hacer algo más detallado como un modelo estático, como un modelo dinámico. Gracias, Daniela. Bueno, también preguntaban si se calculaba el potencial de generación a nivel de yacimiento para viabilizar el proyecto y eso fue lo que nos mostró Omar. También pregunta Eliana Mejía, ¿con qué estimaron la exergía? ¿La T de salida que utilizaron para el análisis de llanos orientales fue medida en campo o estimada? La temperatura. Eh, sí, Eliana pregunta, ¿cierto? Listo, Eliana. Básicamente para este análisis tuvimos en cuenta, bueno, la temperatura de salida fue basados en diseñadores de Ormat, en donde ellos tienen una planta binaria, en donde a partir de una temperatura de entrada del fluido geotérmico, le dan, eso ya es el diseño propio de estos, bueno, ya es el diseño propio de la planta, en donde ellos tenían una caída de 10 grados centígrados en la salida, o sea, el fluido entra al intercambiador de calor, no sé, entra a 80 y sale a 70. Este dato lo tomamos, fue debido a las recomendaciones de un fabricante, que es Ormat. De ahí fue donde lo tomamos. Bueno, y esto, como dice, no fue estimada, o sea, estos son datos, tuvimos en cuenta a partir de temperaturas y de caudales de la zona, ya el resto ya son datos que uno propone según el fabricante. Para complementar un poquito el tema de la temperatura de ambiente, pues bueno, no es específicamente para el caso de Omar si fueron con datos como del IDEAM o exactamente dónde tomaron esa temperatura del ambiente, porque pues generalmente es lo que se hace, tomar, digamos, el dato de las estaciones meteorológicas del IDEAM, pero pues esa es información que a veces es muy regional pues se pueden hacer esfuerzos de hacerlo más detalladamente, de hacerlo por cuencas, hay incluso artículos que tienen unas ecuaciones para cálculos de temperatura de superficie por cuencas y también se puede extraer información incluso de sensores remotos, donde quizá pues pueden ser datos un poco más precisos de temperatura de superficie, que finalmente pues va a impactar en el cálculo del gradiente pues final. Sí. Y para la temperatura ambiente, el valor que tomamos fue 30 grados en el caso de las cuencas llanos orientales. Y para la de Cordillera Oriental sí tuvimos en cuenta 15 grados, porque estas son, creo que, no creo, son para los campos que están en la parte de Corrales, por ahí por esa zona. Entonces ya es a mayor altura. Entonces a ese
15 grados temperatura ambiente y para nosotros, los demás, 30 grados centígrados. Bueno, gracias. Ella ahí decía sí, que precisamente es porque la temperatura ambiente en los llanos es alta y no sabe qué tan comparable es con lo reportado por la industria. Bueno, continuando, Nicolás Esquivel pregunta que si en la evaluación económica se considera algún OPEX determinado, mantenimiento y operación de equipos en superficie, en el pozo. En caso de que no lo esté, ¿hay alguna estimación del costo operativo respecto a otros proyectos energéticos? Sí, esos datos se tuvieron en cuenta. A mí me gustaría, creo que no alcanzó a entrar Pablo. Sin embargo, en el documento adjunto, en el documento que adjunté, ahí están los detalles de esta parte. ¿Quién pregunta? ¿Nicolás? No. Sí. Nicolás. Entonces, Nicolás, yo me disculpo porque creo que lo mejor no hablo, no soy ducho en este tema económico. Entonces, sin embargo, en el documento adjunto, y Pablo me escribió que cualquier tema así específico le podemos enviar un correo y ahí podemos resolver. Pero sí, estos datos se tuvieron en cuenta para el cálculo. Y en el documento adjunto ahí hay algunas, ahí están detalles, ahí hay detalles. Vale, gracias. Si quieres, podemos compartir la última diapositiva para que los que no alcanzaron a copiar los correos de ustedes puedan tenerlos. Y ya creo que esta es la última pregunta. Ah, no, bueno, hay otra pregunta más. Dice, ¿se han planteado proyectos con sistemas de captura de carbono? ¿Cómo se implementan en plantas geotérmicas en Islandia para Colombia? Interesante ese planteamiento porque se trabaja en la transición energética con mayor impacto ambiental. Este tipo de proyectos deberían analizarse desde la metodología de análisis de ciclo de vida. Creo que ya esto es más un comentario, pues no es lo mismo adaptar infraestructura existente que desarrollar de cero, como lo pretende hacer Isagen con los desarrollos de factibilidad y construcción, como el caso de Nereidas. Bueno, entonces en sí la pregunta es si se han planteado proyectos con sistemas de captura de carbono, como se implementa en plantas geotérmicas en Islandia. Pues yo creo que de plantearse sí, no se ha implementado, hasta el momento no se ha implementado ninguno, no que tenga conocimiento, pero pues es que paralelo junto con el desarrollo del hidrógeno y el storage, carbon storage y la geotermia, pues como yo mencionaba al principio, son los tres tipos de energía de transición que están relacionados con el subsuelo. Entonces, seguramente cuando se logre desarrollar uno de estos, pues de la mano van a ir los otros. Creo que no se ha implementado todavía ninguno, o sea, ni siquiera, digamos, el primero fue el proyecto de Parex en geotermia y almacenamiento de carbón, que tenga conocimiento o no. No sé si Omar quiere complementar alguna otra cosa. Sí, no sé, y yo recuerdo que hace unos días también presentaron para el volcán Nevado del Ruiz no recuerdo, de la Check, De la checa. pero ellos no sé si tienen en cuenta esta parte, este tipo de planteamiento, esta parte de captura, sería importante, pero en la presentación que vi no recuerdo que lo hayan mencionado. Que sepas, ese es un diseño esos son diseños que están corriendo, ¿no? Ahora no sé si lo están implementando, pero me imagino que sí, ya por temas ya ambientales, ya me imagino que se debe tener presente. Vale, gracias, Omar y Daniela. Y ya la última pregunta es para Omar, la hace Laura Salguero y dice, sí, adicional a las zonas prospectivas que nos presentaste, ¿qué opinas sobre perforación del basamento de Rubiales para geotermia, donde la isoterma a 3.000 metros se podría tener a 150 grados Celsius, según simulación preliminar en la cuenca Llanos? Sí, a mí me parece muy buena pregunta. Creo que aquí ya entrarían, para este tipo de exploración, ya entran los sistemas geotérmicos mejorados, ¿sí? Estos sistemas geotérmicos mejorados lo que hacen es, bueno, los sistemas geotérmicos mejorados parten de los sistemas geotérmicos convencionales. Un sistema geotérmico convencional debe tener el fluido, debe tener porosidad, permeabilidad, es clave. Entonces, en estos sistemas, y la fuente de calor. La fuente de calor es clave. Entonces, más que todo es permeabilidad, obviamente el agua, el fluido,
y la fuente de calor. Los sistemas geotérmicos mejorados lo que hacen es ayudar cuando no hay agua o no hay permeabilidad. Entonces, claro, estos sistemas geotérmicos lo que hacen es llegar a esa profundidad, podrían llegar, creo que, eso está ahorita en desarrollo bastante y se está proponiendo bastante, en donde lo que hacen es fracturar la roca, obviamente como dice Laura, allá está el basamento, la fuente de calor está ahí, entonces lo que hacen es fracturar para inyectar agua y mejorar la permeabilidad y de ahí poder extraer, que es parte de la primera figura, a ver si tengo por acá, que es parte de la primera figura que mostraba Daniela. Yo creo que eso sería prospectivo, claro, porque ahí es donde el basamento se hace. O sea, uno, tenemos la anomalía geotérmica que es clara en el mapa de gradientes, ¿no? En esta parte. No sé si están viendo la presentación. Sí. Ahí sería entonces clave. Y, y la tecnología para eso son los sistemas geotérmicos mejorados. Ahí está esto. En donde lo que hacen es la fractura para producir la permeabilidad, para que haya flujo de fluido y, y se pueda generar energía eléctrica. ¿Qué es esto? Se inyecta fluido frío, se producen unas fracturas, se producen grietas, fracturas, se aumenta la permeabilidad de la zona, claro, se tendría el basamento cerca, sería la fuente. Yo creo que en un tiempo podríamos ir para allá, no estamos lejos. Entonces, sí, no, eso es lo que yo lo veo muy, muy prospectivo. Eh, Gracias. una de las cosas buenas para complementar, perdón, Omar, de las cosas buenas de Dale. Rubiales, pues es que en Rubiales el basamento está muy arriba, porque pues si digamos alguno está familiarizado en la cuenca de los llanos, todas las unidades se pinchan hacia la parte este de la cuenca, entonces el basamento está muy arriba. Sin embargo, ese mismo pinchamiento de las unidades reservorio, hay muchas de las unidades que no alcanzan a llegar hasta ese sector. Entonces, pues acordémonos que aquí, digamos que en el caso de los llanos, casi que las mismas unidades que son productoras de hidrocarburos son a las que le estamos apuntando para buscar esa agua de coproducción. Entonces, una cosa que hay que evaluar es si la cantidad de agua va a ser igual, que se va a generar, va a ser igual en Rubiales que en otro sector de la cuenca donde uno pueda atravesar todas las secuencias. Entonces, pues esa es como la opinión al respecto. Sin embargo, pues claro, el hecho de tener la isoterma de 150 tan arriba, pues es una gran ventaja operativa, porque tiene que perforarse mucho más o menos los pozos. Sí. Bueno, muchísimas gracias Daniela y Omar por todo lo que nos mostraron. Fue una presentación muy educativa, sobre todo para de pronto aquellos que no tenemos tanto conocimiento tan profundo en geotermia, y creo que nos resolvieron muchas dudas que nos quedaron de la anterior presentación. Entonces, muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos a colaborarnos a nosotros en la Maestría de Petróleos. Eh, Cualquier proyecto, idea que quieran que trabajemos en conjunto, bienvenida. Y muchas gracias a nuestros participantes por el tiempo, eh, por estar pendiente pues de estos temas y nada, espero que lo hayan disfrutado. Em, no sé si Daniela o Omar quieren de pronto compartir algo más. Daniela. Yo creo que ya dimos todas las noticias parroquiales que teníamos que decir. Y pues nada, los invitamos a estar pendientes y si les quedó sonando el tema de la geotermia, pues justamente este mes vamos a estar muy activos con el mes de la geotermia, entonces van a haber charlas, precisamente simultáneo con esta charla, había otra en la asociación que también organizamos nosotros, la pueden volver a ver en el canal de la asociación y pues estar muy pendientes de este mes que va a estar muy movido con geotermia. Sí, algo también que recordé es, también tenemos presente, bueno, pendiente hacer una presentación con un invitado de Islandia. Pues me gustaría también invitarlos a ustedes, a Omar y Daniela, pues ya que ustedes también como que conocen más del tema, sería muy bueno
que tuviéramos un espacio pronto como para hacer la presentación más dinámica y puedan ustedes preguntarle directamente también al expositor o participar de alguna forma. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Saludos a Valeria, que nos está aquí acompañando. Y nada, muchísimas gracias y que feliz fin de semana. No sé, estén pendientes de todas las charlas que vamos a seguir haciendo. Por favor, sigan a Geocall y gracias. Vale, muchas gracias a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, y les enviaremos la grabación por correo electrónico. No sé si ustedes, Omar y Daniela, me dan el permiso de compartirles a ellos la presentación o la memoria, no sé. Sí. Entonces también se las haríamos llegar por correo a todos los que se registraron. Vale.